Pues, hermanos, en el Antiguo Testamento había tres oficios. Está proyectado, tres oficios que se ejercían en el Antiguo Testamento. Tenéis una foto allí en el PowerPoint. ¿Alguien podría decirme cuáles eran esos tres oficios? ¿Alguien que no sea Jonathan? Profeta, sacerdote y rey. Profeta, sacerdote y rey. Muy bien. Había tres oficios, profeta, sacerdote y rey. En el Antiguo Testamento se ve muy claramente en la palabra esas tres funciones. El profeta era alguien que comunicaba el mensaje de Dios al pueblo. Esa era la función del profeta. Comunicaba, ser un canal de comunicación entre Dios y el pueblo. El sacerdote lo que hacía era ofrecía sacrificios y también oraciones y también alabanzas en nombre del pueblo. Actuaba como representante delante de Dios, del pueblo, para tener esa relación con el Señor. Y el rey lo que hacía era gobernar al pueblo también como representante de Dios. El rey debería haber sido, o tenía la intención de ser, un brazo ejecutor de los principios y las ordenanzas de Dios para guiar a su pueblo. Durante todo este estudio vamos a estar viendo varias cosas y sí que quería comentar que al final pues podremos tener un tiempo para que alguien pueda comentar alguna cosa o pues añadir algo o hacer alguna pregunta si algo no ha quedado claro. Tendremos un tiempo al final. Bien, lo primero que quiero decir es que estos tres oficios prefiguraban la obra de Cristo. Eran sombra o apuntaban a la obra de Jesús. Jesús cumplió estos tres oficios. ¿Y cómo los cumplió? Luego lo veremos con más profundidad, pero como profeta, Jesús lo que hace es revelarnos a Dios. Él nos revela al Padre y da a conocer las palabras de Dios. Jesús es el gran profeta. También como sacerdote, Jesús ofrece un sacrificio y Él mismo es el sacrificio. Luego veremos más profundamente, desarrollamos más este tipo de verdades. Y como rey, Jesús gobierna sobre ese pueblo creado a través del Evangelio, que es la Iglesia. Él tiene el gobierno de la Iglesia y también gobierna en el universo, es el rey de la creación, en la Iglesia y en la creación. Así que Jesús, o los tres oficios del Antiguo Testamento, apuntan a los oficios, prefiguran los oficios que tuvo Cristo y que sigue teniendo en la actualidad como profeta, como sacerdote y como rey. Vamos a desarrollar estos tres oficios, primero hablando de Jesús como profeta. Jesús como profeta. Los profetas del Antiguo Testamento le comunicaban al pueblo las palabras de Dios. Un hombre que recibía por revelación divina lo que Dios quería transmitir al pueblo. Y Dios usaba de esos hombres como canales para transmitir su mensaje. Ahora, ¿quién fue el primer profeta que hubo en el Antiguo Testamento? ¿Quién puede decir? Moisés. Moisés fue el primer hombre, al menos que se conoce, que haya evidencia escrita, que empezó a profetizar en el Antiguo Testamento de parte de Dios. Ahora, después de Moisés, hubo más profetas. Sin embargo, no hubo ningún profeta después de Moisés en el Antiguo Testamento como Moisés, en el sentido de que Moisés fue el que estableció el cimiento, el patrón. Todo lo que viene después de Moisés tenía la necesidad, si quería ser considerado como palabra de Dios, de estar siendo sometido a la palabra de Moisés. Tenía que cuadrar con lo que Moisés había dicho. Moisés era el filtro que hacía que las demás profecías fueran consideradas verdaderas o falsas. Fue el primer profeta, fue el fundamento del Antiguo Testamento. Sin embargo, Moisés, el mismo Moisés en profecía, él predice la aparición de un profeta que es como él. Es curioso. ¿Quién tiene Deuteronomio 18:15? Que lo lea en voz alta. He pedido a algunos hermanos, os he pedido que tengáis los versículos, cada hermano tiene un versículo al que le he pedido, y sí pediría que lo tuvierais preparado para cuando yo lo cite, nombre el versículo, pues directamente lo leéis y así pues ganamos tiempo. Deuteronomio 18:15. Profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo, te levantará. Jehová tu Dios, a él oiréis.
Amén. Profeta en medio de ti, de tus hermanos como yo, es decir, será judío, te levantará. A él oiréis. Es decir, desde Deuteronomio 18 hay una expectativa de que va a venir un profeta que es equiparable a Moisés. Eso, en la cosmovisión judía del Antiguo Testamento, son palabras mayores. Ahora bien, cuando aparece Jesús en escena, lo curioso del caso es que a Jesús no se le reconoce o no se le conoce principalmente como un profeta en el Nuevo Testamento. Si leemos el Nuevo Testamento, rara vez se dirige la Escritura a Jesús como a alguien que es profeta. Y de hecho, cuando la Escritura o cuando alguien en la Escritura se dirige a Jesús como profeta, se evidencia, se pone de manifiesto que la persona que se está dirigiendo a Jesús de tal manera sabe muy poco de Jesús. Tiene muy poca idea de quién es Jesús. Es decir, lo llama profeta porque no tiene idea de quién es Jesús. Fijaros, por ejemplo, en Mateo 16:14, ¿quién lo tiene para leerlo? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora, es curioso, gracias Dani hermano, es curioso porque en este episodio Jesús pregunta acerca de su identidad. Y lo que revela este pasaje, lo primero que revela es la confusión que hay en medio de las personas que le siguen acerca de la identidad de Jesús. ¿Quién les dice la gente que soy yo? Pues mira, algún profeta, Jesús, o Juan el Bautista, o Elías. Es decir, una respuesta muy confusa. No tenían mucha idea, no podían definir exactamente quién era Jesús y por eso lo asociaban a un profeta. Cuando está también Jesús en el pozo con la samaritana, ¿recordáis? Que al principio la samaritana y él mantienen una conversación. Y cuando Jesús empieza a decirle cosas de su vida, ya dice la samaritana, uy, aquí hay algo raro. Y le dice, me parece que tú eres profeta. Es decir, la samaritana tenía mucha idea de quién era Jesús y por eso le llama profeta. Lo que quiero resaltar es que las veces que el Nuevo Testamento se le llama profeta a Jesús, lo hace desde una perspectiva de personas que no entienden muy bien quién es Jesús. Sin embargo, sí que había, como decía antes, una expectativa de que un profeta, a través del pasaje de Deuteronomio 18, un profeta con la importancia teológica mínimamente de Moisés, es decir, que iba a tener una relevancia fundamental, iba a ser levantado. Y Jesús, finalmente, iba a ser reconocido como ese profeta. En Hechos 3:22, en referencia a Jesús, la palabra dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta de entre vuestros hermanos como a mí. A él oiréis en las cosas que os hable. Este versículo se está refiriendo al versículo que estaba leyendo antes el hermano, de Deuteronomio 18. Y lo que hace aquí Pedro, cuando está predicando, en Hechos capítulo 3, es decir, lo que dijo Moisés que pasaría en Deuteronomio 18 se ha cumplido en Jesús. Y aquí vemos un contraste. Es tanta verdad como que a Jesús no se le suele llamar profeta en el Nuevo Testamento, o si se le llama profeta es para referirse a alguien que no sabe muy bien quién es Jesús, como también es verdad que el mismo Pedro reconoce que Jesús es el gran profeta esperado y anunciado desde el Antiguo Testamento. Ahora bien, entonces la pregunta es, ¿por qué las epístolas evitan llamar a Jesús profeta? ¿Por qué? Bueno, pues porque Jesús es mucho más que un profeta. Es mucho más que un profeta. De hecho, la mayoría de religiones que no abrazan al Jesús bíblico entienden que Jesús fue un buen profeta, un buen maestro. Incluso el Islam entiende que Jesús fue un profeta, un gran profeta. Pero Jesús fue mucho más que un profeta. Y lo fue por dos razones. En primer lugar, porque Jesús es aquel de quien hablan las profecías. ¿Quién tiene Lucas 24:27? Creo que Manolo lo tiene. Y comenzando desde Moisés y siguiendo por todos los profetas, les declaraba en todas las escrituras lo que de él decían. Gracias. Amén. Gracias, hermano. Lo que está diciendo aquí Lucas, por revelación del Espíritu, es que cuando Moisés estaba escribiendo todas esas cosas, esas ordenanzas, esas liturgias, todo eso estaba prefigurando a Jesús. Cuando Dios forma a través de la palabra al pueblo de Israel,
todo eso está prefigurando a Jesús. Toda la Escritura habla de Jesús, la palabra apunta a Jesús, los profetas apuntan a Jesús. Jesús es la culminación y el cumplimiento de las profecías, por eso Él mismo no puede ser considerado solamente un profeta, Él es mucho más que un profeta, porque Él es el cumplimiento mismo de las profecías. En segundo lugar, Jesús no fue un mensajero de la revelación de Dios. No, Moisés era un simple ser humano que recibía las palabras de Dios y las hablaba al pueblo. Elías era un simple ser humano, un hombre pecador como tú y como yo, que tuvo la gracia, la dicha, la misión, la bendición de recibir las palabras del Eterno y proclamarlas al pueblo. Y así con todos los profetas. Pero Jesús no es un ser humano normal y corriente que recibe las palabras de Dios y las habla. No, no. Jesús mismo, Él es la fuente de la revelación de Dios. Él es la palabra encarnada. Él es el Logos. Él es el Verbo eterno. Él es la palabra. Jesús no dice yo tengo la verdad. Jesús no dice yo puedo enseñaros la verdad. No, Jesús dice yo soy la verdad. Yo soy la verdad. Yo soy la palabra. ¿Quién tiene Hebreos 1, del 1 al 2? Este texto es precioso. Hebreos 1, del 1 al 2. ¿Alguien lo tiene? Ah, mira, sí, estaba. Jonathan lo tenía. ¿Puedes, hermano? Sí. Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Amén. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Es curioso el tema de las preposiciones en el idioma original porque aquí la Reina Valera traduce que nos ha hablado por el Hijo. Y podrías darse a entender que es como que nos ha hablado por medio del Hijo. Por medio del Hijo, ¿no? Eso es lo que suena, nos ha hablado por el Hijo. Pero realmente la traducción un poquito más cercana a lo que significa esta palabra en griego es nos ha hablado en hijo, en hijo. Pasa que esto en castellano suena un poco raro, nos ha hablado en hijo. Lo que significa es que Dios nos ha hablado de la manera o en la expresión del Hijo. Viendo al Hijo, el Padre habla. El Hijo es la palabra del Padre. El Hijo es sabiduría de Dios. El Hijo es la palabra encarnada. El Hijo no habla las palabras de Dios, el Hijo es las palabras de Dios. No sé si se está entendiendo el concepto. Yo sé que son cosas que a veces son complicadas, pero Jesús es la verdad, Jesús es la palabra a quien constituyó heredero de todo, porque asimismo hizo el universo. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Dios no se separa de su palabra. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. El Verbo es Jesús. Jesús es la palabra, es la verdad. Y por lo tanto, Él, Jesús, no habla las palabras que tienen autoridad. No, Él es autoridad. Él tiene autoridad propia. Él es en sí mismo autoridad. Por eso, Jesús no dice, así dice Jehová. No, ¿oísteis que fue dicho a los antiguos? No matarás. Y entonces viene el contraste. Pero yo os digo. Eso es muy osado. A no ser que seas Dios. Los profetas no dicen, así digo yo. Los profetas dicen, así dice el Señor. Así dice Jehová. Pero Jesús no. Jesús dice, pero yo os digo. Él tiene autoridad propia porque Él es la palabra encarnada. Por lo tanto, a Jesús no se le llama profeta o no se le reconoce como profeta principalmente en las epístolas porque Él mismo es el cumplimiento de las profecías y Él mismo es la palabra encarnada. Tiene autoridad propia. Él es Dios hecho hombre. Sin embargo, Jesús sí que es, aunque es mucho más que un profeta, no es menos que un profeta. Y Jesús es aquel profeta a quien apuntaba la palabra de Moisés en Deuteronomio 18:15. Jesús es el gran profeta. En segundo lugar, vemos a Jesús como el sacerdote, Cristo como sacerdote. En el Antiguo Testamento vemos que los sacerdotes ofrecían sacrificios, oraciones, alabanzas en nombre del pueblo, y mediante
el ministerio de los sacerdotes del Antiguo Testamento, el sacerdocio servía, entre otras cosas, o tenía el principal propósito de santificar al pueblo. Santificar al pueblo en el sentido de hacerlo aceptable para que pudieran acercarse a Dios. ¿Por qué? Porque desde que Adán cayó, el hombre está enemistado con Dios a causa del pecado. La santidad de Dios, la pureza de Dios, hace que esa esencia divina, impecable, inmarcesible, incontaminada, esa esencia divina que no tiene nada que ver con el mal ni puede tolerar el pecado, hace imposible que Dios tenga una relación de comunión con el hombre pecador. No puede. Dice la palabra que Dios no puede negarse a sí mismo. Dios no puede comulgar con el mal y nosotros estamos manchados con el pecado. Entonces el sacerdote, a través de diferentes actos litúrgicos ordenados por Dios, hacían o propiciaban que el ser humano pecador pudiera acercarse a Dios. Eran un canal para poder apaciguar la ira santa de Dios en contra del ser humano y que el hombre pudiera acercarse a Dios. Ahora, la relación con Dios que tenía el pueblo de Israel, incluso los sacerdotes mismos, a través de este sacerdocio, era limitada. De hecho, tenían que estar ofreciendo sacrificios continuamente. Había un lugar en el templo que se llamaba el lugar santísimo, que era el lugar donde estaba el arca del pacto, el lugar donde habitaba la presencia de Dios, y en ese lugar solamente podía acceder el sumo sacerdote una vez al año y accedía para ofrecer sacrificios por sí mismo y por el pueblo. Era una relación muy limitada. Ahora, en el Nuevo Testamento Jesús se convierte en nuestro gran sumo sacerdote. Y vamos a ver tres cuestiones. La primera, como vemos ahí, Jesús ofreció un sacrificio perfecto por el pecado. Jesús ofreció al Padre un sacrificio perfecto por el pecado. No fue un sacrificio animal, no fue un sacrificio insuficiente, no, Jesús se ofreció a sí mismo. ¿Y por qué un sacrificio animal es insuficiente? Porque está tratando... Cuidado, ¿está bien? Está tratando de sustituir a un ser que no es igual a él. La culpa la tengo yo y yo soy un ser humano. El que muere es un cordero. No tenemos el mismo rango de dignidad creacional. Entonces, el que está muriendo, de alguna forma, la criatura que está muriendo no puede sustituirme. Es algo provisional. Sin embargo, cuando Jesús aparece en escena, Él se ofrece a sí mismo por los pecados. Y Jesús sí que es un ser humano. Es mucho más que un ser humano, pero también es un ser humano. Dice Hebreos 10:4 que la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Entonces Jesús cumple todas las expectativas del Antiguo Testamento en su sacerdocio. Como sacerdote, porque nos acerca al Padre, pero como sacrificio, porque se ofrece a sí mismo por los pecados. Él se entrega a sí mismo. Mira lo que dice este versículo. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero. Ahora, ¿cuál es el santuario hecho de mano? El templo, el lugar santísimo. Y eso es figura del verdadero. ¿Cuál es el santuario verdadero? Sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Es el sacrificio que Él no se presenta en el templo terrenal, no, Él se presenta en el templo del cielo, es decir, en la presencia misma de Dios. Y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Fíjate lo provisional, ¿no? El sumo sacerdote, que también es un pecador, entra en un sitio que no es el cielo, que es un lugar que es figura del cielo, es un lugar que representa al cielo, entra con sangre ajena, no con su sangre, y como eso es insuficiente, tiene que hacerlo una y otra vez, y nunca termina. El Antiguo Testamento está lleno de sangre y sangre y sangre. Nunca cesa. Dice, de otra manera, a Jesús,
le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó Jesús una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio del pecado. Y aquí vemos el contraste. ¿Se presentó dónde? En la presencia del Padre. Se presentó a sí mismo, no con sangre ajena. Se presentó una vez y para siempre, porque el sacrificio es suficiente. Y se presentó para quitar de en medio el pecado definitivamente. Jesús es el gran sumo sacerdote que ha atravesado los cielos y está ahora en la presencia del Padre. Ahora, en segundo lugar, Jesús actúa en el oficio de sacerdote porque continuamente nos acerca a Dios. Continuamente nos acerca a Dios. Los sacerdotes del Antiguo Testamento en ocasiones entraban en presencia de Dios en representación del pueblo, ¿no? Hemos dicho en el lugar santísimo, en otras ocasiones en las fiestas también, hacían sacrificios. Y eso tenía la intención esa, ¿no? De conectar al pueblo de Dios con el Padre. Eran mediadores, por así decirlo. Mediadores, canales. Sin embargo, vemos que la revelación del Nuevo Testamento nos indica que Jesús, la persona de Cristo, nos lleva directamente al Padre. Nos lleva directamente a la presencia de Dios. Y una vez aparece Jesús, ya no hay necesidad de un templo para encontrarnos con Dios, de un templo físico. No hay necesidad. De cierto te digo, le dice a la samaritana, que la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. No será en Jerusalén ni en Samaria, no es un lugar físico. Tendremos acceso directo a través del Hijo. Entonces ya no hace falta un lugar físico, tampoco hace falta un sacerdote, no hace falta un cura, no hace falta un iluminado de turno, no hace falta alguien que medie. Y aprovecho para decir eso, ¿no? Los que estamos predicando o el pastor no es el mediador entre Cristo y tú. No es así. Nuestro pastor Moisés no puede perdonar tus pecados. No puede acercarte más a la presencia del Padre. Eso lo hace la persona de Jesús. Jesús. Digo esto, ¿no? Porque no sé qué contexto hay en alguno de los que he venido, pero eso se practica mucho en el catolicismo. Estamos viendo la Semana Santa, ¿no? Que en Andalucía hay tanto arraigo en estas cosas. Y yo veo eso, padre, se confiesan los pecados, el otro le perdona, le tira la agüita esa. Bueno, su liturgia, ¿no? Y ellos creen que eso es un mediador, un canal. No, eso está haciendo insuficiente a la persona de Cristo, está rebajando su identidad. Y ahora Jesús está en los cielos. Y me encanta esto, ¿no? Lo vuelvo a repetir, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Entonces, la presencia de Jesús en el cielo, que Jesús esté ahora en el cielo, nos da esperanza de que nosotros, a razón de que Él nos representa, nos da esperanza de que nosotros también estaremos allí con Él. ¿Por qué yo creo que voy a ir al cielo? Porque Jesús está en el cielo. Y donde Él esté, Él lo dice, ¿no? Me voy y donde yo esté, estaréis vosotros conmigo. Yo estoy unido a Cristo por la fe. Y como Jesús ascendió, yo ascenderé. Algo precioso es lo que pasa cuando Jesús muere en la cruz. Un detalle que a lo mejor a algunos se nos puede pasar por alto, pero dice que cuando Jesús muere, expira, el sol se oscurece, las piedras se parten. Pero hay un detalle que dice que el velo del templo se rasgó por la mitad. El velo del templo se rasgó. El velo del templo era una cortina muy grande, más o menos medía 18 metros de alto por 10 de ancho y tenía un grosor de unos 10 centímetros. Imaginaros, era un pedazo de cortina. Pero ¿por qué? Tenía que ser tan espectacular porque era un símbolo también. Ese velo separaba el lugar del templo, que no era el lugar santísimo, del lugar santísimo. Es decir, esa habitación especial donde moraba la presencia de Dios estaba separada por ese gran velo del templo. Dicen los historiadores que la calidad del tejido, el grosor del tejido era tan fuerte que si 2 caballos se hubieran puesto uno al extremo del otro y hubieran tirado con todas sus fuerzas, el velo no se hubiera rasgado.
Y qué impresionante tuvo que ser el hecho de estar allí contemplando la escena de la crucifixión y de repente ver cómo de forma sobrenatural ese gran velo de 20 metros de alto se rasga por la mitad. Impresionante. Ahora, ¿eso qué estaba diciendo? Dios estaba diciendo con eso que a través del sacrificio de Cristo ya no hacía falta una separación entre la presencia de Dios y los hombres. Porque el sacrificio de Cristo abría esa brecha para que nosotros pudiéramos acercarnos a Dios. Y ahora dice, acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia. Acerquémonos por medio de Cristo, porque ya no hay separación. Por medio de Cristo tenemos acceso directo. Ahora, sin Cristo no entras. Pero con Cristo el velo del templo se rasgó por la mitad. Mira lo que dice este versículo que me encanta. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, esto era otra bomba en la mente de un judío. Esta es la carta de los Hebreos. En el Antiguo Testamento se dice claramente que quien entre en el lugar santísimo muere irremisiblemente. Estaba prohibido, no, prohibidísimo. Era profanar, Dios mataba a todo aquel que entraba allí. De hecho, los sacerdotes, solo podía entrar el sumo sacerdote y tenía que entrar con una cuerda atada por si no salía que pudieran sacarlo fuera. Este era el panorama. Entonces, ahora de repente el autor de Hebreos dice, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo, ¿por qué? Por la sangre de Jesucristo, porque el velo del templo se rasgó por la mitad. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne. Es decir, el mismo velo también era una figura de la persona de Jesús. Una figura, porque el velo se partió y Jesús entregó su cuerpo. Su cuerpo fue partido por nosotros. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, y ahora dice, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Increíble. Jesús es nuestro sumo sacerdote, o actúa en esa labor de sacerdote, porque nos acerca a Dios continuamente. Él ha derribado el muro que había entre nuestro pecado y la santidad de Dios. Cuando el ser humano peca, cuando Adán y Eva pecan, Dios los expulsa de su presencia. Y hace algo más. Él pone a 2 querubines con una espada de fuego para guardar el lugar de la presencia de Dios. No vaya a ser que quieran volver para aquí por medio de sus obras. No, esto es lugar. Aquí no van a pasar. Yo no voy a tener comunión con ellos. Bueno, Jesús de alguna forma le quita la espada a los ángeles y nos da acceso otra vez a la presencia del Padre. En tercer lugar, Jesús es nuestro sacerdote porque Él está continuamente orando a favor de nosotros. Él ora a través de nosotros. Y los sacerdotes en el Antiguo Testamento igual oraban a favor del pueblo, ofrecían oraciones. Y Jesús también cumple esa función. ¿Quién tiene Hebreos 7:25? Por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Amén. Viviendo siempre para interceder por ellos. ¿Por qué nos salva? Bueno, porque Él intercede y lo que el Hijo pide, el Padre lo concede. ¿Quién es el que condenará? Dice Pablo. Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que también está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Jesús está a la diestra del Padre orando por ti, si eres su Hijo. Ahora, fíjate qué hermoso esto. Dios se complace en relacionarse con nosotros por medio de la oración. Al Padre es un misterio. A Dios le gusta escucharme. No sé si te has parado a pensar en esto, pero a veces pensamos en la oración como algo que debo hacer, pero de verdad la oración es un deleite. Pero no solamente para mí. Al Padre le gusta que ore. Se deleita en que su Hijo se ponga de rodillas y le hable. Yo imagino, ¿no? A veces... Pero me pasa, a veces yo cojo a mi hijo Abraham y empieza a contarme cualquier cosa que no tiene la menor importancia y me hace gracia, no tiene sentido. Me gusta escucharle, me gusta porque le amo. Bueno, al Padre le gusta escucharte a ti, le gusta.
A lo mejor desde su perspectiva omnisciente, omnipotente, eterna, perfecta, lo que estás diciendo no tiene ningún sentido. Puede sonar hasta ridículo, no sé, me imagino, seguro que yo a veces he hecho oraciones que Cristo ha tenido que interceder mucho por ellas, porque no tenían sentido ninguno. Igual hasta merecía ser fulminado en el momento, pero al Padre le gusta, soy su hijo, le gusta escucharme. Ahora, fíjate, Jesús, hemos dicho que es mucho más que un hombre, pero es un hombre, es un hombre. Ahora, Jesús como hombre perfecto eleva nuestra condición humana a una posición superlativa orando por nosotros. Ahora Jesús, en representación de los seres humanos, de la humanidad, ora al Padre y hace que nuestras oraciones, intercediendo Él por nosotros, se eleven a algo superlativo. El Padre se complace en el Hijo cuando el Hijo ora e intercede por nosotros. Dice la palabra que hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Y Jesús como hombre cumple de forma perfecta, elevado al más alto rango, ese deleite del Padre en que un ser humano ore a Él. No sé si se entiende lo que estoy diciendo. Sin embargo, fíjate que su condición humana le limita como sacerdote a no poder representar a todo el mundo ante Dios al mismo tiempo. Si Jesús solamente fuera un hombre, aunque siendo un hombre nos representa y el Padre se deleita en que un hombre, un ser humano, hable con Él, si solamente fuera un hombre, eso sería algo limitado. ¿Cómo un ser humano puede oír todas las oraciones a la vez? Estar pendiente de todos los asuntos a la vez. ¿Habéis visto esa película blasfema que se llama Como Dios? ¿La habéis visto? Es horrible. Hay un momento en el que el que hace de Dios está recibiendo las peticiones de todas las personas y le llegan como en un mail y tiene como trillones de mails. Dice, no, yo no puedo contestar todo esto. Y entonces lo que hace es decir que sí a todas y se lía una buena en el mundo, ¿no? Contesta a todas las oraciones que sí y empieza, el mundo es un caos. Bueno, Jesús, si solamente fuera un ser humano, sería imposible abarcar tanta intercesión. Por lo tanto, Jesús, a fin de ser un sacerdote, un sumo sacerdote perfecto, que intercede por todos nosotros de forma perfecta, tiene que ser al mismo tiempo hombre y al mismo tiempo Dios. Tiene que ser divino. Como hombre, Jesús puede representarnos, puede expresar las peticiones que tenemos desde una perspectiva de un sumo sacerdote compasivo, que entiende nuestra debilidad, que puede compadecerse de nosotros, a quien tú no le puedes decir a Jesús, tú no sabes por lo que yo estoy pasando. Él puede empatizar con tu dolor. Él es un ser humano que se presenta al Padre y eleva tu condición al punto más álgido de lo que significa la humanidad. El Padre se complace en eso, pero también Jesús es el Dios omnipotente, eterno, que puede escucharlo todo, atenderlo todo e interceder por todo perfectamente. Dios conoce todas las cosas, puede entenderlo todo, atenderlo todo y presentarlo al Padre. Entonces, hermanos, Jesús es la única persona en todo el universo que puede ejercer el papel de ese eterno y gran sumo sacerdote al ser verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Hemos visto a Jesús como profeta, a Jesús como sacerdote, y ahora vamos a ver a Cristo como rey, a Jesucristo como rey, porque en el Antiguo Testamento también había esa figura, ese oficio. Hemos dicho que había la figura del rey que gobernaba Israel para llevar a cabo los designios de Dios al pueblo. Y vemos como Jesús, desde el primer momento de su nacimiento, Él nació para ser rey. En Mateo 2, del 1 al 2. ¿Quién puede leerlo? ¿Quién lo tiene? Cuando Jesús nació en Belén de Judá, en días del rey Herodes, vinieron oriente a Jerusalén unos magos diciendo, ¿dónde está el rey de los judíos? Que ha nacido, porque su estrella hemos visto en el oriente, venimos a adorarlo. Al Señor, esos magos, esos sabios de Oriente vienen y dicen, bueno, ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido? Porque venimos a adorarle. Es decir, Jesús, hablando del nacimiento de Jesucristo, entienden que ha nacido el rey. Jesús nació, fue concebido desde el principio para ser rey. Ese fue
el primer propósito que aparece en las Escrituras. ¿Quién es este que ha nacido? Leemos Mateo en el 2 capítulo, el que ha nacido es un rey. Bien, es un rey. Ahora, seguimos leyendo y vemos cómo Jesús rechaza ese trono una y otra vez. ¿Quién tiene Juan 6, capítulo 6, 15? Pero entendiendo Jesús que iban a venir para poder apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte él solo. Es un poco raro. ¿Qué rey que ha nacido para ser rey, cuando van a hacerle rey, se retira? Es como que está intentando huir de su destino. No, nada que ver con eso. Mira lo que le dice Jesús cuando está entrevistándose con Pilato. Mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. Jesús habló continuamente de un reino en su predicación, de un reino suyo. Por ejemplo, él en Mateo dice, Jesús empezó a predicar y a decir, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos. Y después de la resurrección de Jesús, cuando Jesús muere en la cruz, es sepultado, es levantado al tercer día, Jesús recibe autoridad y gobierno sobre la Iglesia y el universo. ¿Quién tiene Mateo 28, 18? Jesús se acercó y les dijo, Dios me ha dado pleno poder en el cielo y en la tierra. Jesús viene para ser rey, pero no viene para ser un rey terrenal. No viene para ser un rey de una nación política en la Palestina del primer siglo. Jesús viene para dar a conocer, para manifestar un reino que es espiritual. Y Él es el rey de ese reino. Y la vindicación, la prueba absoluta de que Jesús es el rey que ha vencido a las huestes de maldad y que puede llevar a cabo ese avance del reino de la luz en el mundo, es su resurrección. Cuando Jesús resucita, Él recibe potestad del Padre. Es la vindicación, es el sello de Dios de que Él es el rey. Y ahora Él dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id. Por eso, y yo siempre quiero hacer énfasis en eso, las misiones de la Iglesia, cuando hablamos de la obra misionera, van a tener éxito en sus planes. Van a tener luchas, van a tener dificultades, éxito en sus planes. Dios va a llevar a cabo su misión porque Él es el rey del universo, que hace que el reino avance, y toda potestad le ha sido dado al Hijo para que el Hijo lleve a cabo su plan en toda la creación. Y esa autoridad de que Jesucristo, Rey de Reyes y es Señor de Señores, va a ser reconocida por todas las personas del mundo cuando Jesús regrese por segunda vez a la tierra en poder y gloria, para reinar y establecer su reino definitivamente. A Jesús no hay que hacerlo rey. La gente no tiene que reconocer, la gente no tiene que hacer que Jesús sea el rey de su vida. No, la gente tiene que entender que Jesús ya lo es y tiene que someterse a su señorío. Jesús ya es el rey del universo, ya es el rey de toda persona que vive en este mundo. Lo que pasa es que hay gente que no lo sabe y vive en rebeldía contra su legítimo reinado. Pero Él ya es rey. Él ya es rey. Dice la palabra en Filipenses 2, del 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Ves? Es presente. Y aquí la traducción del griego al español está bien. Jesucristo es Rey de Reyes. Jesucristo es Señor. Y un día toda rodilla se doblará y toda lengua va a confesar esta verdad. Jesucristo es el Rey. Jesucristo es el Rey. Ahora vemos cómo los oficios de profeta, sacerdote y rey tienen paralelismos desde Adán hasta nuestro estado con Cristo en la eternidad. Es decir, desde Adán hasta lo que nosotros como iglesia en cuerpo glorificado seremos. Y esto es muy interesante verlo. En la primera foto vemos la foto que está más a la izquierda, vemos una representación de Adán. Ahora, ¿Adán era profeta, sacerdote y rey? Sí,
Sí, tenía estos oficios. Como profeta, Adán tenía verdadero conocimiento de Dios. Cuando Adán hablaba acerca de Dios, siempre hablaba verdad de Dios. Estaba en inocencia. Todo lo que decía acerca de Dios era veraz, era correcto. Conocía al Señor, caminaba con el Señor. Como sacerdote, Adán ofrecía libremente oraciones, alabanzas a Dios. Evidentemente, él no estaba sacrificando animales porque no hacía falta, porque el pecado no había entrado en el mundo, pero sí que estaba labrando y cuidando la tierra. Estaba ofreciendo sacrificios por medio de su trabajo para la gloria del Padre. Y como rey, tanto Adán como Eva, los dos, sojuzgaban la tierra y la gobernaban. Tenían dominio y autoridad sobre la creación. Vemos profeta, sacerdote y rey en Adán. Ahora, la segunda foto, vemos a Adán cabizbajo porque ha ocurrido el trágico momento de la caída del hombre en pecado. ¿Y qué pasa a partir de que el hombre peca? A partir de que el hombre peca, no hay profetas fiables, no hay profetas. Las personas en ese momento ya creen mentiras acerca de Dios, hablan mentira acerca de Dios y empiezan a erguirse ídolos. Un ídolo es abominable a los ojos del Señor porque miente acerca de quién es Dios. Es una mentira. Y eso es lo que la gente empieza a hacer, inventarse dioses falsos, hablar mentiras acerca del verdadero Dios. No había sacerdocio. ¿Por qué? Porque la separación entre Dios y los hombres a causa del pecado hacía imposible esa relación. No había sacerdocio. Y no había dominio sobre la creación. Los seres humanos estaban expuestos a la crueldad de la creación y estaban expuestos a la crueldad del yugo de gobiernos tiranos que los sometían. Empieza el desastre. Entonces viene el pueblo de Israel. La tercera foto es, en ese recuadro es donde está Israel geográficamente. Entonces en Israel vemos una recuperación parcial de los profetas, sacerdotes y reyes. Hay una recuperación parcial, porque a veces, no siempre, pero a veces, vemos en la historia de la Biblia que a veces hombres piadosos ocupan esos oficios y lo hacen de parte del Señor. Vemos, por ejemplo, al rey David, que en su reinado había prosperidad en la tierra de Israel porque él estaba actuando conforme a los propósitos de Dios. Vemos, por ejemplo, a profetas como Elías, como Eliseo, que eran hombres del Señor. Vemos sacerdotes piadosos que se levantaban para interceder por el pueblo. Pero también en Israel vemos muchísimos falsos profetas, sacerdotes deshonestos, reyes tiranos y malvados. Por lo tanto, es un cumplimiento parcial de esos oficios. Entonces llega Cristo, Jesús, y Él cumple perfectamente esos tres oficios. Es el profeta perfecto que declara perfectamente las palabras de Dios, que Él mismo es la palabra encarnada. Es el sacerdote perfecto que ofrece el sacrificio supremo por el pecado y que lleva al pueblo a la presencia de Dios. Y es el verdadero y legítimo Rey que reinará por siempre con justicia. Vemos esos oficios en la historia de la redención y ahora finalmente quiero aplicar todas estas verdades a nosotros, a la Iglesia. Y yo quería rescatar esta foto de esos días tan maravillosos que pasamos en Córdoba. Y yo me estaba mirando la foto cara por cara y decía, mira, un sacerdote, un rey y un profeta, una sacerdotisa, reina y profeta. Y estaba ahí mirando a mis hermanos en Cristo y decir, cada una de estas personas está cumpliendo estos roles. ¿Cómo? Porque nosotros, al estar unidos a Cristo, por la fe en su obra, imitamos a Cristo en estos oficios ahora, de una forma subordinada. Él es nuestra cabeza. Estamos por debajo de Él. Pero nosotros somos profetas. Cuando me refiero a que somos profetas, me refiero a que profetizamos la palabra. Ahora mismo yo estoy hablando de la palabra de Dios. Anunciamos el Evangelio al mundo. Enseñamos la palabra del Señor. Nosotros somos sacerdotes. Mira lo que dice 1 de Pedro 2:9. Vosotros, la Iglesia, sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. ¿Por qué somos sacerdotes? Porque estamos en la presencia del Padre a través de Cristo.
De verdad, a mí no deja de asombrarme esta verdad. Yo tengo línea directa con el Creador del universo a través de la persona de Jesús. El Hijo me acerca al Padre. Nosotros ofrecemos sacrificios de alabanza, pero no ofrecemos sacrificios por el pecado, porque Jesús fue entregado por nuestros pecados una vez y para siempre. Su sacrificio es suficiente. Por eso, ya hago un breve paréntesis aquí, lo que entiende la Iglesia Católica por la misa es una herejía tan grave, porque en el momento del partimiento del pan y del vino, lo que ellos entienden es que se está sacrificando de nuevo a Jesús. Eso es una herejía. No, nosotros no sacrificamos a Jesús, nosotros recordamos que Jesús fue sacrificado por nosotros una vez y para siempre. Es suficiente. Y ahora ofrecemos sacrificios de alabanza. Nuestra vida es una vida de sacrificio para Dios. No, la vida cristiana no es venir al culto y hacer 4 cosas, 4 normas. No, toda nuestra vida. Pablo dice que por el Evangelio nosotros pongamos nuestro cuerpo como sacrificio vivo en alabanza al Señor. Todo lo que hagas, sea que comas o que bebas o que hagas cualquier otra cosa, tienes que hacerlo, tengo que hacerlo para la gloria de Dios. Yo soy un sacrificio. Y a Pablo no importaba ser derramado en libación. Libación es cuando derramaban en el Antiguo Testamento las cosas más pequeñas, el aceite, ¿sabes? Las tortas, esas cosas, así que no eran animales. Esa era la libación. Pablo se consideraba a sí mismo como el menor de los sacrificios, pero un sacrificio, esa mentalidad, ya no vivo yo, Cristo vive en mí, y lo que vivo ahora en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Yo, no mis cosas, no lo que hago, no, yo soy un sacrificio para el Señor. Y nosotros compartimos el reinado con el Señor, somos reyes, porque hemos sido resucitados con un propósito para sentarnos el día de la eternidad, cuando venga el Señor, con Cristo en los lugares celestiales. Mira, Efesios dice lo siguiente, Efesios 2:6, y juntamente con Él nos resucitó, y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Me encanta lo que hace Pablo, porque él está hablando de algo que tiene que pasar en el futuro, pero está hablando en un pasado perfecto, en un auristos, es un pasado consumado. Él nos resucitó y ya nos hizo sentar, porque tenemos seguridad y garantía de que estando unidos a Cristo vamos a reinar con Él por los siglos de los siglos. Y ya hoy tenemos cierto grado de autoridad sobre las huestes espirituales de maldad. El que está con Dios, al maligno no le toca. No le toca, hay un cerco. Hijitos, vosotros sois de Dios, y los habéis vencido, porque mayor es el que está en vosotros que el que está en el mundo. También tenemos autoridad en ciertas áreas de la Iglesia, autoridad en ciertas áreas del mundo. La Iglesia ata y desata. Cuando Cristo regrese, entonces, la Iglesia del Señor seremos perfectamente, verdaderamente, profetas, porque conoceremos a Dios perfectamente. Ahora vemos como por sombra, pero entonces conoceremos como hemos sido conocidos, veremos cara a cara. Y solamente, mira hermanos, yo he estado orando mucho para que todo lo que yo diga hoy aquí sea veraz acerca del Señor. Pero yo debo presuponer que es posible que en alguna cosa a lo mejor no he hilado lo suficientemente fino. No sé si me explico. Yo sigo siendo un hombre que puedo equivocarme. Confío en que el Señor me ha usado, en que he estudiado, he puesto todo mi empeño, mi esfuerzo en el temor del Señor para venir aquí y hablar verdad del Señor, pero en esta hora que llevo hablando, no sé, es posible que algo, y por eso hay tantos matices, ¿verdad? Hay personas que piensan de un tema de una manera, otros de otra. Cuando estemos en el cielo, no va a pasar eso. No va a haber duda de nada. No va a haber diferentes posturas de nada. Conoceremos perfectamente y hablaremos perfectamente las palabras de Dios. Seremos sacerdotes porque estaremos en la presencia del Señor para siempre. Y seremos reyes gobernando en sujeción a Dios, en el universo, con Él.
Así que ese es nuestro destino, ser reyes, sacerdotes y profetas por la eternidad. Hago un breve resumen y ya pasamos, si queréis comentar algo, hacer alguna aportación o pregunta. En el Antiguo Testamento había 3 oficios: profeta, sacerdote y rey. Todos los oficios apuntan a la obra y función de Cristo, y Él es la culminación de esos oficios de cada uno de ellos. Jesús es el profeta definitivo, Jesús es el sacrificio y el sacerdote definitivo, Jesús es el rey definitivo. Y ahora los oficios de profeta, sacerdote y rey tienen paralelismos a lo largo de toda la historia de la redención, desde el Edén, caída, Israel y Jesús. Y también en nosotros, en la Iglesia, ahora se cumplen al hacernos profetas, sacerdotes y reyes en Cristo, es decir, de una forma subordinada. Y nuestro destino eterno, lo que nos espera, es participar de estos 3 oficios como profetas, sacerdotes y reyes, en comunión con Cristo, con el Padre y con el Espíritu por la eternidad. Amén.